Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hola Jessica, hola Claudia, Mónica, bienvenidas. Buenas noches. Estaba tardando un poco más de lo habitual en conectarse, ya saben, de repente son situaciones que pasan, ¿no? Así es esto de la tecnología o así es esto con la tecnología y bueno, a propósito también de estos sucesos que han estado pasando en nuestro país, ¿verdad? Temblores y demás, todo eso también, pues obviamente mueve, eh, desestabiliza estas conexiones. Espero de verdad que todos estén bien. Nos ha tocado experimentar estos sismos, pero bueno, parece ser que no, afortunadamente, no han sido tan dramáticos, tan catastróficos como los anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecidos que estamos bien. Vamos a iniciar con nuestra sesión de jueves. Vamos a iniciar con nuestra sesión de jueves. De igual manera, recordar, estamos en nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Nos corresponde abordar la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Recordarles la manera de participar aquí en el foro perdón, aquí en la sesión puedes levantar tu mano y te doy la palabra, puedes escribirnos en el chat y de igual manera se te da la palabra. Para llevar un orden es importante, tus participaciones definitivamente son muy importantes para enriquecer la sesión, para que tengas participaciones extra también. Entonces, bueno, solo igual me gustaría de cualquier manera, supongo me escuchan bien, fuerte y claro, pero me gustaría que me confirmen, por favor, ya sea en el chat o si alguien prende su micro y me confirman si sí me escuchan claramente, si es fluido, sí se escucha bien. Claudia, gracias. Todo Gracias. bien. Gracias, Jessica. Sí se Excelente. escucha bien, profesor. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todas. Como ya les he comentado, a mí siempre me gusta corroborar porque, bueno, pues puede haber fallas. Yo puedo estar hablando muy cómodamente y ustedes luego no me escuchan. Entonces siempre es importante corroborar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio o continuar, mejor dicho, con nuestra sesión, donde nos quedamos la sesión anterior. Ahí es donde vamos a continuar. De igual manera, contextualizamos así brevemente y avanzamos a partir de donde nos quedamos la sesión anterior. ¿Sale? Entonces, este es el orden de la presentación. Literatura y realidad, ya lo abordamos la sesión anterior, mundos ficticios y posibles igualmente, la literatura y la sociedad también, la literatura en México y me parece que ahí nos quedamos. Entonces, hoy nos corresponde abordar las épocas literarias, época medieval, época antigua, medieval, moderna y contemporánea, las vanguardias literarias, los ismos, y las preguntas más frecuentes en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Recordar que en estas videosesiones de módulo ustedes eh, comparten dudas, comparten preguntas
Y bueno, pues son las que vamos a abordar al final. También, obviamente, si hay alguna duda, algún comentario de parte de ustedes que están aquí de manera sincrónica, que esa es gran parte de la ventaja, ¿verdad? De la ventaja de que estén aquí de manera síncrona, que pueden externar cualquier duda, cualquier pregunta, comentario acerca de las actividades de la semana, pues excelente. Habrá momento para ello. Hablábamos de la literatura y la realidad, pues que en la literatura precisamente encontramos sucesos de la realidad que es percibida por el autor, aquellas situaciones que han influido en su vida, en su manera de pensar y que se efectúan ahí, que se manifiestan en sus obras. Entonces, eso es lo que encontramos en la literatura y es por eso que la valoramos tanto, porque encontramos ahí eh, ejemplos, perspectivas de vida y que nos sirven a nosotros para tomar nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la vida. Mundos ficticios y posibles. Les explicaba la sesión anterior que los autores crean un mundo paralelo al que ellos están viviendo. Supongamos que un autor está viviendo una experiencia de vida muy trágica, muy difícil. Él crea un mundo alterno maravilloso, ¿sí? Entonces, es esa realidad alterna. Por eso tiene la literatura, pues, esa magia, esa oportunidad de que nosotros salgamos de nuestras situaciones cotidianas para experimentar otra realidad y que ésta nos reconforte, nos inspire, nos motive. Eso es lo que pasa en la literatura, que nosotros estamos experimentando algo en nuestras vidas, todos en algún momento de nuestra vida, de nuestros días, pasamos momentos difíciles, complicados, y cuando leemos una obra literaria, conectamos con ella y nos inspiramos, nos motivamos, ¿sale? Entonces, este es el mundo ficticio y el mundo posible, ¿sale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de este mundo paralelo. Es esa realidad alterna que crea el escritor para compartir su historia y que esta realidad alterna puede tener múltiples formas, múltiples estilos que pueden ser realistas o cotidianos, maravillosos, oníricos, míticos, utópicos, de ciencia ficción o realistas. ¿Sí? Entonces, les decía en la sesión anterior que parte de su actividad en estos dos textos de Frankenstein, el moderno Prometeo, y este texto de la debutante de Leonora Carrington, en una de estas diapositivas de las últimas del análisis de cada texto, tienen que localizar el mundo posible, ¿verdad? Mundo ficticio y posible que se nos hace referencia ahí en la misma diapositiva. Entonces, a esto nos referimos, hay que precisar qué tipo de mundo se está utilizando en estas historias, en estas obras, ¿sale? Solo es una contextualización porque ya lo abordamos la clase anterior. De igual manera, recordar la relación que hay entre la literatura y la sociedad. Están íntimamente ligados, ¿verdad? Este pequeño esquemita que tenemos aquí nos lo hace comprender mejor. Brevemente, ¿en qué consiste? La sociedad crea a la literatura y la literatura crea a la sociedad. ¿Sale? Nos escribe Ericelda.
Hola, Ericelda, bienvenida. Buenas tardes. Entonces, eh, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo es eso de que la sociedad crea la literatura y la literatura crea la sociedad? ¿Alguien lo quiere explicar? A ver si se acuerdan. ¿Cómo está eso que la relación íntima entre la sociedad y la literatura? ¿Cómo está eso de que la sociedad crea la literatura y la literatura crea la sociedad? ¿Alguna manita levantada? ¿Alguien quiere participación extra? ¿Quiere compartir alguien? ¿Quiere explicarnos? ¿Alguien se anima? Yo, Parece que... profe, Claudia, Excelente, Claudia. A ver, te escuchamos. a ver si me doy a entender. La sociedad tiene que ver con la literatura en cuanto, por ejemplo, cada autor, lo que ha vivido en su vida y también, o sea, en el tiempo que estuvieron ellos pues viviendo en los siglos XIX y XX, en lo que haya pasado en ese entonces donde ellos radicaban, eh, pues afectaba a toda su vida y en su literatura y en sus obras lo plasman. No sé si me di a explicar. Claro que sí. Muy bien, Claudia. Excelente. Es decir, todos los acontecimientos que nos han tocado vivir a nosotros nos marcarán. Las experiencias que hemos vivido con nuestra familia, la situación económica, la relación con nuestros padres, con nuestra sociedad, con nuestros hijos, con nuestros parientes. ¿Nos impactará la manera de pensar? Claro que sí. Eso es, de alguna manera, en primera instancia, lo que somos. Somos entes sociales. Somos resultado de lo que nos tocó vivir en nuestra sociedad. Ok, ya se entendió entonces esa parte. Y ahora, ¿cómo es que la literatura crea la sociedad? Pues igualmente, los autores, ya decíamos que hay dos musas inspiradoras de los autores, lo que les toca vivir y también lo que han imaginado, ¿sí? Entonces, esas son las dos musas inspiradoras, lo que les toca vivir, sus experiencias y también lo que han desarrollado en su imaginación y en su creatividad. Entonces, cuando los autores escriben acerca de algún pensamiento relevante, algún pensamiento revolucionario, filosófico, de trascendencia, cuando la sociedad lo lee, va tomando ese aprendizaje y esto se va regando, esto se va expandiendo y de una obra literaria puede llegar a ser todo un movimiento filosófico, todo un movimiento literario, todo un cambio de paradigma en la forma de pensar de las sociedades. Así es como está esta estrecha relación entre la literatura y la sociedad. Ya explicábamos también, ¿verdad? Vimos a profundidad ayer estos tres momentos históricos de la literatura en México, la literatura prehispánica, ¿sí? Aquella que está en códices, esa alabanza de los dioses, esa espiritualidad que fomentaban nuestras culturas prehispánicas como los mayas, los aztecas, ¿sí? Todas estas culturas milenarias, esa es la literatura
prehispánica, aquella donde Quetzalcóatl, ¿verdad? Aquel gran poeta, pues narra sus poemas, sus grandes obras, que por cierto hemos compartido en la semana acerca de actividades acerca de esto. Después la literatura colonial, precisamente explicábamos, ¿no? A la llegada que cuando hablamos de una época colonial, pues es la conquista de una sociedad a otra y que en esa llegada de la colonia, pues obviamente los textos que proliferan, pues son los de este grupo usurpador. Entonces, así es que aniquilaron en gran parte todas esas códices, todos esos textos sagrados extraordinarios. Y después hablamos de la literatura contemporánea, donde surgieron muchos movimientos artísticos, principalmente el romanticismo y el naturalismo, entre muchos otros que vamos a ver a continuación. Explicábamos a profundidad lo que es la literatura prehispánica, sus características. Tengamos cuidado ahí con nuestro micro, por favor. La literatura colonial, también le explicamos ayer. Sus características. La literatura en el siglo XIX. Hablamos un poco del romanticismo y del naturalismo. Hasta ahí nos quedamos. Vamos ahora sí a ver las épocas literarias. Fíjense bien qué interesante es esta cuestión. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, ¿sí? Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos porque conocemos acerca de nuestra propia historia como humanos, dónde hemos andado, qué hemos hecho, cómo hemos pensado. Estas son las épocas literarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es una época literaria? Son periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se conocen varias épocas literarias: época antigua, época medieval, moderna y contemporánea. Estos son los 4 grandes periodos históricos en los que se divide la literatura: época antigua, medieval, moderna y contemporánea. Entonces, para estudiar, para analizar un texto, pues debo de ver de qué época es, y a su vez esto me va a ayudar a entender eh, pues las características, las formas de pensar que se tenía en ese periodo y que obviamente pues va a influir en los textos literarios producidos en esa época. ¿Sale? Ya lo decíamos, ¿verdad? Pues la sociedad y la literatura están íntimamente ligados. Para conocer, para profundizar en la literatura de una época, pues hay que conocer cómo pensaban en ese tiempo, qué acontecimientos relevantes sucedieron en un ámbito político, cultural, bélico, social, etcétera. Tengo una duda, Claudia. Adelante. Puedes encender tu micro si gustas. Disculpe que lo interrumpa, pero tengo una duda existencial ahí con el movimiento literario. ¿Es lo mismo o parecido a la época literaria? Como que estoy Excelente duda. confundida, porque según yo el movimiento literario también se basa en la época que ellos vivieron, ¿no? En los siglos XXI y XX, donde había guerras y todo eso. Entonces, no sé si el movimiento literario tenga como un sub el romanticismo,
y lo surrealista, es que como que ya me hice bolas ahí. Yo ya hice mi tarea de la primera actividad, pero me surgió esa duda finalmente como que me quedó ahí. Y ahorita que comenta del movimiento, de la época literaria, como que ya con todo eso me hice un poquito bolas. Ok, excelente. Fíjate bien, te va a quedar muy claro, Claudia. Eh, Volvemos a repetir. Las épocas literarias, que son estas cuatro, son periodos históricos, ¿verdad? Una época es un periodo histórico, ¿sale? Una época es un periodo. Entonces, dentro de estas épocas, Claudia, y para todos, surgieron movimientos literarios, principalmente en la época moderna y en la época contemporánea, es que surgieron esas modas, esas tendencias, esos estilos o esos movimientos literarios, tanto en la época moderna como en la época contemporánea. ¿Sí, Claudia? Sí, esa parte ya que me quedó clara. ¿Y de dónde sale lo surrealista? El Ok. surrealismo. El ¿Es otra cosa? surrealismo, bien bello, ¿qué es el surrealismo? A mí me gusta, no sé a ti, no sé a los demás. Principalmente la pintura, me gusta mucho la pintura surrealista, cuyo principal pintor pues es el Salvador Dalí. A propósito, haciendo por ahí un comercial, fíjense bien, no sé si este ojalá hayan tenido oportunidad y si no, pues se los recomiendo muchísimo. Aquí en nuestro país, fíjense nada más, a veces queremos ir a otros lados y nuestro país es riquísimo. Tenemos la obra arquitectónica más importante del surrealismo. La tenemos en la Huasteca Potosina, en un poblado que se llama Gilitla. Gilitla, el castillo surrealista de Edward James. Extraordinario, bellísimo. Ya lo conocerán, si no, por lo menos lo googlean ahí para que lo conozcan. Es bien bello. Y fíjense, este movimiento, obra arquitectónica, pues que representa el surrealismo, la tenemos aquí. Entonces, ahorita que llegue a esa parte, te la voy a explicar a profundidad. Claudia, los ismos, también conocidos como ismos o movimientos de vanguardia, surgen en la época contemporánea. ¿Qué característica tienen de manera general? Vienen a romper con todas las formas tradicionales de cómo concebimos el arte. El surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, el cubismo, etcétera. Los vamos a ver y a propósito les voy a compartir una infografía que les va a servir demasiado. ¿Sale? Entonces, más o menos te doy ahí una orientación, Claudia. Sí, ya me ubiqué en cada época y ya me explicó, ya entendí que en esas épocas surgieron ese movimiento y los surrealistas. Sí, muchas gracias, ya como que ya estoy entendiendo mucho mejor, muchas gracias. Excelente, gracias a ti. Y vas a ver que ahorita conforme avanzamos, aquí lo tenemos todo. Nada más vamos a avanzar y aquí te vas a dar cuenta. Seguimos. ¿Cuál es la primera época que vamos a ver? La antigua. Época antigua, periodo histórico desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V se considera época antigua. Principalmente su localización es en China, Japón e India y Europa antigua, Grecia y Roma. ¿Qué temas abordaban en esta época? Las obras literarias, temas religiosos, obviamente, sobrenaturales y de dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Estas eran las interrogantes. Existía una visión del ser humano que integraba cuerpo, alma y mente. Obras representativas,
obras de la época antigua, por cultura general. El poema del Gilgamesh, considerada una de las primeras obras literarias. Algunas partes de la Biblia. El arte de la guerra de Sun Tzu en China. La gran Ilíada y la Odisea de el gran Homero. Las epopeyas indias, el Mahabharata y el Ramayana. ¿Sí? Época medieval o el medievo, del siglo V al siglo XV. Principalmente estas obras se dan en Europa, el auge de la literatura medieval. Muchas de las obras de esta época son anónimas. ¿Alguien tiene idea por qué eran anónimas? No, profe. Ok. Fíjense bien, fue una época muy oscura, muy difícil para la humanidad, para las sociedades. Eh, yo creo que han llegado a escuchar la Santa Inquisición, ¿no? Se da en este periodo donde la iglesia tiene un poder extraordinario y todo aquel que no se apegue a los cánones de la iglesia es considerado un hereje, es considerado un demonio, un traidor y va a la hoguera. Van a quemarlos, a sacrificarlos en el nombre de Dios. ¿Qué tal, no? Híjole, una época muy oscura, muy difícil para el arte, y es por eso que muchas obras son anónimas, puesto que no se atrevían obviamente a expresar su manera de pensar y que supieran quiénes son, porque sabían que los iban a aniquilar. Entonces, por eso estas obras en su gran mayoría eran anónimas. Se difunden por tradición oral a través de los juglares o de los trovadores, estas gentes, estos artistas que andaban de pueblo en pueblo compartiendo su arte, sus historias, sus temáticas, obviamente impregnadas de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. La literatura laica, pues claro, fue menos productiva. Y pues por mencionar algunas obras, Historia Eclesiástica, Psicomagia, Historia Regum, no religiosas, El Cantar del Mío Cid, el de Camerón o la Divina Comedia del gran maestro Dante Alighieri. Llegamos a la época moderna y fíjense en la época moderna que aparece aquí, ¿verdad? En la época moderna. Bien, época moderna del siglo XV al siglo XVIII. Principalmente su localización igual en Europa. Las características de este periodo histórico, hay un escape de la realidad, obviamente, de la represión que se tenía. El sujeto no se debe a una sola cultura. Se defiende la libertad de expresión. Se exponen las realidades sociales de manera cruda. Se busca cambiar las realidades desde el individuo mismo. Se vuelve a revalorar la cultura y hay concepciones modernas de ciencia y de investigación. Principales obras del modernismo: El gran Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Romeo y Julieta y Hamlet del gran dramaturgo William Shakespeare. Y aquí, en la época moderna, en este periodo histórico, empiezan a surgir movimientos artísticos, corrientes literarias como el Renacimiento, el Barroco y el Neoclasicismo, lo nuevo clásico. Importante mencionar que estos movimientos impactan a todo el arte. No crean que solamente a la literatura. Es decir, tenemos música barroca, cine barroco, danza barroca, arquitectura barroca, literatura barroca, las 7 bellas artes
Igual, tenemos literatura renacentista, música renacentista, cine renacentista, arquitectura renacentista, escultura renacentista, pintura renacentista. Impactan a todas las artes estos movimientos artísticos. Esto es extraordinario comprenderlo porque ya cuando vamos a las diferentes ciudades, pueblos mágicos y demás, nos habla el arte, nos habla la arquitectura. Sabemos que esas formas pertenecen a un movimiento en específico y que dan evidencia de su manera de pensar, de su manera de concebir la vida. ¿Sí? Época actual, ¿no? La época contemporánea, y fíjense cómo nos identificamos con ello. Del siglo XIX hasta nuestros días, América Latina, América, Europa, principalmente su localización geográfica. Aquí surgen otros más movimientos literarios o movimientos artísticos, como el romanticismo, el predominio del sentimiento sobre la razón, el realismo, el modernismo y los movimientos de vanguardia, o mejor conocidos como ismos, surrealismo, dadaísmo, futurismo, ¿sí? El ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y reencuentro. Como producto de los cambios sociales, políticos que atraviesa este periodo, guerras atómicas, invasiones, derrocamiento de poderes, etcétera, se reflejará la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, la musicoterapia, la cromoterapia, entre otras, van a ayudar en esta búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico, fantástico para el ser humano. También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Este es el movimiento, bueno, la época contemporánea. Hasta aquí le vamos a dejar. Está por cortarse la sesión. Regresamos en un par de minutos, igual como le hemos hecho en las sesiones anteriores. Cerramos esta sesión y abrimos otra para continuar. ¿Sale? Entonces, cierro esta sesión y en un par de minutos estamos de nuevo con el mismo enlace. ¿Sale? Gracias, por aquí los espero.